Hola, bienvenidos a su canal La Fe versus la Razón. Hoy vamos a estar conversando acerca de cómo influyó o influyeron estos dos fenómenos de la fe y de la razón en el desarrollo de la conducta humana en ese periodo clasificado y calificado por la historia como la Edad Antigua. Tenemos que esta etapa de la Edad Antigua es el lapso de tiempo en nuestra historia donde nacen, crecen y se desarrollan las primeras civilizaciones, hasta convertirse en grandes imperios con sus costumbres, dioses, religiones, descubrimientos, creaciones y códigos escritos que rigieron la conducta humana. Inventos como la rueda y la escritura definen a este periodo de más o menos 4.000 años. Este periodo es la base fundamental del ser humano, es donde el hombre se logra organizar de una manera tal que le permite conocer por primera vez las grandes ciudades. Estas ciudades fueron regidas por mandatarios que fueron llamados de distintos nombres también. Y en fin, es la historia de la humanidad y de los pueblos establecidos como ciudades antes del cristianismo. Así podemos hablar de civilizaciones como Egipto, como los sumerios, acadios, asirios, babilónicos, hebreos, fenicios, persas, los establecidos en Europa como los griegos y los romanos, los establecidos en la India y en la China. Hoy comenzaremos analizando y comentando sobre una civilización cuya cultura se proyectó en el tiempo principalmente por sus grandes y majestuosas obras arquitectónicas, que determinaron las bases de su desarrollo y lo llevaron a convertirse en uno de los más grandes imperios de la antigüedad. Vamos a estar hablando sobre Egipto. Tenemos entonces, mis queridos oyentes, que la civilización egipcia se comienza en sus primeros tiempos con pobladores que se situaron a las orillas del río Nilo hace más o menos unos 12.000 años, ¿verdad? Por un largo periodo, estos habitantes se desenvolvieron en la etapa prehistórica, con las costumbres prehistóricas, porque no se había inventado la escritura, ni inventos como la rueda todavía, nada de esto. Pero es a partir de más o menos unos 5.000 años atrás, cuando se considera el comienzo de esta civilización. Comienza con la unión de todos los reinos que se habían establecido a las orillas del río Nilo. Los reinos que estaban en el Alto y el Bajo Egipto. Esta unión de todos estos reinos lo protagoniza un señor llamado Menes y él funda la primera dinastía de este imperio. Estos fueron gobiernos totalmente teocráticos, o sea, la fe juega un papel preponderante. Todos los gobiernos que nacieron después del señor Menes fueron gobiernos teocráticos. Estos, los egipcios, fueron politeístas. Sus dioses regían regiones de la naturaleza y cada fenómeno natural era considerado un dios. Así estaba el dios Ra o dios del sol, Osiris, dios de la vegetación y de los muertos, Isis, diosa de la luna. Para ellos, para los egipcios, el renacimiento diario del sol representó la vida triunfando siempre sobre la muerte y se consideraron el centro del universo. Esto es una creencia muy propia de nosotros los seres humanos. El sol fue reconocido como el origen y centro de la vida. En esto no estaba muy lejos, en esta observación. El faraón representaba a Dios y su poder era divino. El pueblo no podía verlo ni tocarlo. En su organización político-religiosa estaban también los visires, que eran los representantes del faraón en todo el imperio, en los sitios donde el faraón no podía llegar. Y su misión fundamental era recaudar los impuestos. Después de los visires estaban los sacerdotes, que eran los que se ocupaban de las ceremonias religiosas y de interpretar la voluntad de los dioses. Los guerreros venían después, que eran el ejército en sí,
eran los que se encargaban de conquistar pueblos y de proteger el imperio. El pueblo lo integraban los campesinos y artesanos y por último estaban los esclavos constituidos por los prisioneros de guerra. La creencia en la vida renovada todos los días con el amanecer y el renacimiento anual del río Nilo lleva a los egipcios a la veneración de los muertos, de los difuntos. Ellos creen firmemente en la vida del más allá. Las ideas de ultratumba fueron intensamente practicadas como ninguna otra civilización. Tanto es así que las prácticas de embalsamamiento utilizadas para preservar su momia no fueron igualadas por ninguna otra cultura. Como podrán ver, a través de la fe, la religión egipcia se mantuvo igual desde sus tiempos prehistóricos, ya que consideraron el sol, la luna y la naturaleza como los dioses. Y el faraón fue la personificación de estos dioses. Es la fe en los dioses, ¿verdad? Y sus creencias religiosas la base de toda su organización política. Sin embargo, aún sin ellos entenderlo así, utilizaron la razón para la creación de magnas obras arquitectónicas como las pirámides, que actualmente se consideran una maravilla humana, una maravilla hecha por el hombre. Perfeccionaron su conocimiento de anatomía y también practicaron la medicina porque al embalsamar a sus momias conocieron muy bien al cuerpo humano, el cuerpo humano. Crearon un calendario de 365 días y también tuvieron muchos avances en la matemática, como fijar el número pi en 3,14. Inventaron y utilizaron para sus construcciones maquinarias y utensilios como la rampa y la palanca. El papel lo hacían de papiro y también produjeron cerámica en grandes cantidades que la exportaron a otros reinos, la vendieron, utilizando las vías de comunicación por tierra y también por agua con la construcción de los barcos por ellos mismos, donde trasladaban toda su mercancía que comercializaban. Tenemos entonces que su desarrollo como imperio se basó en el conocimiento y métodos de construcción, ¿verdad? Desarrollaron canales de riego para todos sus cultivos en todo su vasto imperio. Enseñaron y practicaron medicina. En fin, estando toda su cultura basada en sus creencias espirituales y religiosas, fue realmente su desarrollo tecnológico para esa época lo que lo llevó a convertirse en un gran imperio. Podemos resumir entonces considerando que la fe y la religión fue la base fundamental de su organización política, ¿verdad? Ya que representó la forma de gobierno utilizada para regir al pueblo, haciéndoles creer que sus gobernantes, en este caso el faraón, era un regente por designio de los dioses. Esta fue la forma de manejo utilizada por la clase gobernante para influir en el pueblo psicológicamente y mantenerlo dócil ante este mandato, su organización política. En cuanto a la influencia de la fe en el antiguo imperio egipcio, podemos resumir entonces esta situación de gobierno. Ahora, en lo que respecta al uso de la razón, fue a través de la razón que se pudo desarrollar y proyectar hasta nuestros días el poderío y dominación que llegó a tener este imperio. Utilizando la razón se llegó a construir los edificios, viviendas, templos, vías de comunicación, acueductos, canales de riego, embarcaciones, artesanía. Se creó una economía basada en la ganadería y los cultivos a gran escala. Se equiparon todos sus ejércitos con armamentos sofisticados para la época. Se utilizó la matemática, como antes dije, se practicó la medicina por sus conocimientos de anatomía y se realizaron sus
máximo emblema, que fueron las pirámides, que fueron tumbas dedicadas a los faraones. Bueno, mis queridos oyentes, según mi óptica, la fe y la razón jugaron un papel muy, pero muy importante en los egipcios. La fe, porque fue la base de su gobierno y fue la forma de organizarse administrativamente para crecer. Y la razón, porque es la que tenemos todos los seres humanos para lograr todas las metas que nos trazamos. Por eso, en este caso, podríamos decir que la fe y la razón jugaron un papel importantísimo conjuntamente para su desarrollo. Sin embargo, desde mi óptica, pienso que aunque es cierto de que su organización política jugó un papel muy importante para su desarrollo, hubieron otras organizaciones políticas en la historia, como la de los griegos, que fueron los padres de la democracia, que utilizando otro sistema político también lograron crecer y hacer inventos tan exquisitos como los egipcios. ¿Qué quiere decir? Que no fue ni el sol, ni la luna, ni la naturaleza, que eran los dioses egipcios, lo que determinaron el crecimiento de ese vasto imperio. Fue realmente el uso de la razón, tanto por sus gobernantes, ¿verdad?, como por sus gobernados, lo que fueron la base de la construcción de este gran imperio en todas sus escalas. Así lo veo yo. Bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el programa, por favor, a los que no lo han hecho, suscríbanse. Y si les gustó, hagan la señal respectiva de me gusta. Y muchas gracias de antemano. Bueno, estamos en contacto. Hasta la próxima, que seguiremos analizando el fenómeno de la fe y la razón en la parte de la época antigua de nuestra civilización. Hasta luego.